tardes. Lo primero de todo, agradecer la invitación a poder participar y a traer un tema que no sé si es nuevo, pero bueno, creo que después de estar todo el día oyendo hablar de la sanidad pública, pues creo que también tenemos nuestro espacio en el sindicato médico y sobre todo agradecer a la audiencia la paciencia de aguantarme aquí hasta última hora que me toca cerrar. El título es un poquito largo, ¿no? El papel de los médicos del ámbito privado en nuestro sindicato. ¿Por qué es necesario desarrollar vocalías o secciones de ejercicio privado en los sindicatos médicos? Pues para contestar a esta pregunta hay que hacerse otras primero. ¿Cuántos médicos trabajan en la privada? ¿Qué diferencia hay entre trabajar en la pública y trabajar en la privada desde el punto de vista laboral? ¿Y qué podemos hacer como sindicato médico para ayudar a los médicos de la privada? Para saber cuántos médicos trabajan en el ámbito privado, me he basado en el estudio de la situación laboral de los médicos que se realizó por la OMC en esta primavera con la colaboración de esta casa, de CEMS. En este estudio vemos que hasta un 33% de los médicos trabajan en la privada, o por cuenta propia o por cuenta ajena. Es decir, 1 de cada 3 médicos trabaja en la privada. De estos, desde 30 y tantos % de médicos que trabajan en la privada, hasta un 63%, es decir, 2 de cada 3 de ellos, trabajan solo en la privada. Es decir, que el panorama clásico del médico que trabaja por la mañana en el seguro y que por la tarde tiene su chiringuito, pues está cambiando. ¿Qué está pasando? Voy a hablar de Madrid, que es lo que más conozco, pero creo que está ocurriendo cosas similares en otras comunidades autónomas. En los últimos años ha habido un aumento de la colaboración público-privada de distintas maneras, o bien mediante conciertos de listas de espera quirúrgica, de listas de espera de procesos diagnósticos, incluso de áreas sanitarias completas, como por ejemplo en el caso de Madrid la Fundación Jiménez Díaz, y también se han puesto en marcha hospitales de gestión indirecta siguiendo el modelo Alcira. Además, en los años previos a la crisis, con la bonanza económica, se pusieron muy de moda los seguros privados. Esto también hizo que se desarrollasen muchas clínicas privadas, por lo menos en Madrid. Y como consecuencia, hoy en día cada vez somos más los médicos que estamos trabajando en régimen laboral, que no tiene nada que ver con ser estatutario, bajo convenios propios, que no tienen nada que ver con el estatuto marco. Aunque persisten muchos médicos en régimen mercantil, como autónomos, que eso también tiene su miga. ¿Qué diferencia hay desde el punto de vista laboral entre trabajar en la pública y trabajar en la privada en Madrid? Este es el convenio de clínicas privadas de Madrid por el que nos regimos, tanto los médicos que trabajan en empresas privadas como los que trabajamos en hospitales públicos de gestión indirecta, como es mi caso. Yo trabajo en el Hospital de Torrejón. Las diferencias con el Estatuto Marco, pues este convenio, por cierto, está caducado y está en proceso de negociación, que luego ya veremos que no podemos estar ahí a negociar. Para empezar, y para que veáis un poquito las diferencias, nuestra jornada anual es de 1.680 horas, es superior a la que tenéis la mayoría de vosotros. No tenemos jornada complementaria, no está regulada, no existe. Eso es un problema, porque muchas especialidades y muchos centros tienen que dar una solución a la atención continuada. No hay antigüedad, está congelada desde el año 87 en nuestro convenio. No hay carrera profesional, a pesar de que la Ley de Ordenaciones de Profesiones Sanitarias diga que, bueno, por lo que ha contado Miguel Ángel, que habría que desarrollarla. Los días de libre disposición no son retribuidos, es decir, son libranzas diferidas. Yo tengo que devolver esos 3 días que tengo, solo tengo 3. Si cojo una excedencia voluntaria, no tengo reserva de puesto. ¿Por qué han ocurrido muchas de estas cosas? Por lo menos la de la jornada complementaria, porque nunca ha habido médicos en la mesa de negociación. ¿Y por qué? Porque en la mayoría de los comités de empresa no hay médicos
no tenemos suficiente representatividad porque hasta ahora los médicos en la empresa privada mayoritariamente lo hacían bajo régimen de autónomos, que estaban fuera del convenio, o sea, perdón, del comité de empresa. En la práctica, todo esto que supone que las condiciones laborales de los médicos son muy duras, que tenemos una presión asistencial altísima, que no tenemos tiempo para formación continuada ni para investigación y que además las empresas no tienen ningún interés en estos aspectos, hasta ahora. ¿Por qué? Porque lo único que quieren es rentabilidad y bueno, pues sacar adelante el mayor trabajo posible. En cuanto a los derechos laborales, el ambiente es francamente hostil. A los médicos y en general a todos los trabajadores les falta mucha información y hay una gran resistencia por parte de las empresas para que haya comités de empresa. Hay incluso, podría poner el ejemplo de un grupo empresarial en Madrid que no tiene ni un solo comité de empresa en sus hospitales y tiene por lo menos 4 o 5, ni uno solo. Y no hay nadie, ningún sindicato que se atreva a promover unas elecciones, porque no hay nadie que se atreva a encabezar una lista electoral y menos, bueno, a encabezarla por supuesto que no, pero ni a aparecer. Nos cuesta muchísimo animar a la gente a que sean delegados sindicales. Y cuando lo conseguimos es gracias a la protección que nos da la ley sindical contra el despido y contra las sanciones. Y es la vía de entrada de muchos de los delegados sindicales que tenemos en la privada, desgraciadamente. Además, en muchos casos el médico, dada esta falta de representación, se ve abocado a negociar individualmente sus condiciones frente a una empresa que intenta sacar el mayor partido posible y sin nadie que le asesore y sin nadie que le respalde. Y, como os decía al principio, sigue habiendo muchas empresas donde los médicos tienen contrato mercantil o bien como autónomos, o una cosa que se está poniendo muy de moda es externalizar servicios médicos. Entonces, una clínica que tenía más o menos una serie de servicios, de repente decide que va a externalizar la traumatología, por ejemplo, y despide a todos los traumatólogos y concierta con un señor traumatólogo que cree una pequeña empresa para llevar la traumatología de esa clínica. Y ese traumatólogo, bueno, cualquier especialidad, a su vez subcontrata en régimen mercantil a esos médicos. Todos estos médicos están fuera del comité de empresa, no los podemos representar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sindicato? Pues lo primero y más importante es fomentar la participación en las elecciones sindicales. Es muy difícil, nos cuesta mucho trabajo, pero hay que hacerlo. En todos aquellos centros donde tengamos un número suficiente de médicos en régimen laboral. Creo que hay que buscar mesas propias de negociación para las características especiales que tenemos los médicos y que no tienen otros colectivos, como es el tema de la atención continuada o de las horas extra o de las peonadas. Porque cuando se negocia el convenio colectivo, como en el caso de Madrid, quien está sentado a negociar pues son SATSE, comisiones, UGT, que no tienen ni idea de lo que es una guardia, aunque algunos digan que nos representan también, pero bueno, si de verdad nos representasen no estaríamos todos aquí, ¿no? No seríamos un sindicato profesional. Y ni tienen ni idea de lo que es una guardia ni tampoco les interesa.